se caracteriza por sus estrategias de recuperación o planes relacionados a temas naturales, ya desastres naturales y todo ese tipo. Pero, claro, la pandemia fue algo que, si bien, o sea, en algunos casos estaba dentro de estrategias, pero no a este nivel, ¿ya? Claro que pegó, o sea, pegó ya que muchas de las empresas están trabajando en su totalidad de una manera remota, por lo tanto requieres ahí ya temas de inversión a nivel de conexiones, VPN y todo ese tipo, que muchas veces las empresas no están preparadas para eso. Eh, También cómo te afecta o cómo nos afectó a nosotros, que tú tienes estrategias definidas que ya, ok, tú dices, cuentas con un escenario ya sin instalaciones o qué sé yo, que no puedes operar, pero, pero acá ni siquiera puedes, o sea, ya ni siquiera puedes operar en esa o contar con ese escenario, ya, porque la pandemia, si bien se considera como que tienes que trabajar de manera remota y todo eso, hay muchos factores que no están contemplados. O sea, acá lo principal es un tema que va de la mano, como tú dices, cultural, hay un tema tecnológico y, y también vienen los factores de seguridad. Pero hay mucho que aprender, hay muchas mejoras, o sea, mucha adaptación de todo lo que son los planes por el lado nuestro en la banca. el- la mayoría tienen que, o sea, todos en realidad tienen que adaptar sus nuevos planes a esta nueva realidad, cómo operar ahora, y muchos de ellos van a seguir operando así, entonces es toda una definición nueva, ¿ya? Una nueva definición y muchos han funcionado bien así de manera remota, entonces es volver a crear nuevas estrategias de continuidad, nuevos desafíos porque vienen de esta nueva operación, pero va en esa línea, o sea, se adaptaron a esta nueva modalidad y ahora lo que queda es actualizar todas las estrategias en base a esta nueva realidad. ¿Ya? Por ahí. Pero ha sido positivo, o sea, yo lo Sí, veo que por más que no hayan estado contemplado este escenario dentro de nuestros planes de continuidad de negocio, el ejercicio de efectuar el BCP, o sea, de transitar la organización por ese camino de compliance, si bien no estaba contemplado este escenario, sí el ejercicio nos da un poco de, vamos a decir, de practicidad a la hora de la actuación, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de trabajar, de manejar equipos. Ahí Juan Carlos habló de gestión de talentos y esto de manejar equipos y de gestionar talentos, ¿no? Que es otro punto muy interesante, ¿no? Porque cambia un poco el modelo de gestionar a nuestros equipos, eh, porque han cambiado también un poco algunos de los procesos, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos principales cambios? También otro aspecto muy importante es la relación con nuestros colaboradores dentro de la organización, ¿sí? Y esa gestión de talentos. ¿Cómo lo viven este tema, ¿no? Que es muy importante? No, mira, digo, en lo particular con nosotros, efectivamente, el tema del factor humano es totalmente, digamos, revelador de cómo puedes reaccionar en este tipo de cosas, ¿no? Yo ahí te diría que, primero, cambian tus KPIs, o sea, los KPIs finalmente se vuelcan como debió haber sido siempre, pero mucho más a agregar valor real a las funciones que desempeñas. Entonces, ahí hay un cambio en el tema del manejo de los KPIs. Pero yo creo que el reto más importante ahora va a ser cómo vas a mantener la motivación de los equipos. Esa motivación y ese involucramiento de los equipos de trabajo para mantenerse con esa pasión, déjame llamarlo así, con la que anteriormente lo enfocabas. Y yo creo que ahí es donde sí se retroalimenta con los KPIs que tendrás que redefinir, ¿no? De alguna u otra forma. Estos KPIs, al menos acá sí se están modificando y estamos trabajando ya, no solo desde otro lado, sino con una relación entre los equipos, con una agenda muy diferente a la que traíamos previamente, ¿no? Estamos hablando de un trabajo mucho más por objetivos, ¿cierto? De una forma de trabajo apuntada prácticamente a lo que es objetivo. Comparto
vamos a decir, esa parte más sanguínea, esa pasión, ¿sí? De tener que estar cerca o de tener un contacto de otra forma, de trabajar una motivación, ¿sí? Es completamente distinto y no solamente cambia ese relacionamiento con nuestros equipos, sino a lo que yo llamo nuestro principal cliente, que es el directorio, las altas gerencias. O sea, cambia también ese aspecto, ¿no? Que es interesante. Bueno, hasta la Con- forma de cómo te vistes, ¿no? O sea, ya hoy no tienes definitivamente. tanta atención a eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que uno trabaja un poco más con ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vestimenta, mucho más cómodo, ¿no? Por eso ahora nos vemos solamente prácticamente de nuestros hombros, ¿no? No se ve que estamos todos en bermudas y vestidos de otra manera, eh, pero, pero Yo no, mejor bueno, no aquí digo hace frío. nada. Ok, Mejor que nadie se levante. nadie se Me pareció levante. muy interesante, me pareció muy interesante lo que dice Alejandro. El cambiar de mentalidad, el motivarlos, perdón. Eh, el, el, el volvernos de otra manera, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros éramos vistos como una figura más estricta, que lo seguimos siendo, pero creo que esta consecuencia, la consecuencia de la pandemia, nos dio un valor diferente, una vista diferente. Hay que buscar nuevas maneras de acercarnos a toda la compañía para motivarlos, uno, a corroborar con al negocio, con continuar con sus procesos, pero además ya tenemos un entendimiento más claro del por qué los riesgos, de por qué medimos los riesgos, de por qué colocamos controles, de por qué hacemos pruebas anuales y por qué cada vez vamos evolucionando con nuevas cosas, ¿no? Yo creo que una pregunta que siempre nos hacían es, ¿por qué ahora tengo que hacer esto si no lo hacía ayer o si no lo hacía hace una semana? Y yo creo que a partir de esto se generó una conciencia que al menos nosotros hemos aprovechado muy bien en la organización para empujar los controles desde una perspectiva diferente, motivar a que se cumplan porque hay consecuencias ya reales, ¿no? Ya estamos más cerca. Muchas veces era como muy a ciertas industrias, o incluso, por ejemplo, yo que estoy en el sector financiero, era muy a la banca, no se consideraba tanto áreas como seguros, o por ejemplo Alejandro en su línea de farmacéutica, ¿no? Que es una evolución completa. Yo creo que las consecuencias nos están dando valor y modelo para hacer una educación mucho mejor o apoyar mucho mejor al negocio con una perspectiva diferente. Y nosotros mismos tenemos que encontrar nuevas maneras de motivar. Hasta decía por ahí un compañero, tenemos que ser psicólogos ahora también, ¿no? Un poco. Claramente. Eh, Creo que uno de los conceptos también, apartándonos un poco de la parte humana y hablando de seguridad y ciberseguridad, creo que esta situación ha servido para tomar inclusive protagonismo desde nuestras áreas, de que quede claro de que la seguridad es un habilitador de negocio. O sea, no es un gestionador de barreras, sino que es un habilitador de negocio y formamos gran parte del negocio. Y con respecto al negocio, la visión de la alta dirección, ¿sí? ¿Cómo ha sido en vuestros casos? O sea, si ha tenido mayor apoyo, mayor involucramiento, ha ayudado, digamos, la pandemia o ha impactado a esos niveles como para acceder a nuevas inversiones o a lo que es habilitar un poco más en ese sentido ciertas soluciones que quizás hasta el momento estaban un poco más frenadas y esto ha sido disparador? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? A ver, yo ahí hago una intervención muy corta para no centrarlo por acá, pero yo me siento muy afortunado de trabajar en la compañía donde estoy, en San Pablo, porque el valor que se le da a la tecnología y a la innovación es muy alto. Si tú me preguntas a nivel presupuesto, ¿cómo se ha manejado esto? No se ha reducido el presupuesto. Ahora, yo estoy en una industria
que por más que haya sido golpeada la parte económica, es algo, digamos, indispensable hasta cierto tipo. Entonces, bueno, regresando al punto, no se han, digamos que a nivel de volumen, no se han modificado esos presupuestos. Sin embargo, sí se están focalizando a cosas, como lo mencionaba hace rato, que dada la situación le dan mayor valor a la organización. Y definitivamente, pues ahí tecnología tiene un impulso adicional, porque no podemos parar, además de todo. Pero sí, yo creo que no es tanto el que reduzca o aumente el presupuesto, sino más bien que lo focalizas en ciertos aspectos ya más, digamos, de fondo para valor a la organización. Diego. Sí, de hecho, yo creo que eso es lo clave, porque, mira, si tú tienes el directorio, ya, si el directorio tú lo sensibilizas, o sea, tú le transmites la importancia o eso, lo mismo que decía Alejandro, de que tú finalmente lo que tienes que hacer es continuar, ¿ya? Continuar, seguir operando. Si tú le transmites eso al directorio alineado con todas las necesidades que tienes para eso, o sea, que necesitas herramientas, que necesitas seguridad, ya todo lo que tú necesitas, el directorio va a aprobar estos presupuestos. Si son presupuestos que ya estaban destinados, ok, se mejorarán, se ampliarán, depende de la cantidad de usuarios que tenga la empresa, qué sé yo. Pero también hay factores que claro, que se priorizan. O sea, hay cosas que ya ahora la contingencia te hace priorizar. O sea, hay medidas de seguridad específicas para conexiones remotas, para trabajo a distancia, qué sé yo. Y hay otras que ya no son prioridad. O sea, en base a la realidad que tenemos, la necesidad es priorizar, sensibilizar a la alta administración, de forma que ellos estén alineados contigo con la estrategia de seguridad, con la necesidad del negocio, y se den estas aprobaciones y las necesidades que tenemos de inversiones y innovaciones tecnológicas, todo lo adecuado para que las instituciones funcionen en base a esta nueva realidad, ¿ya? Y ahí hay varios temas adicionales que también lo vamos a ver, creo, más adelante, que están relacionados a todo lo que es temas de estructura, infraestructura, ¿ya? Saliéndonos un poco de los temas de ciberseguridad. Que eso entiendo que lo vamos a ver un poco más adelante. Sí, 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 así es. Juan Carlos, al Sí, respecto. claro. Sí, por supuesto. Yo creo que hay una pequeña varianza muy interesante y Diego dio la palabra perfecta, priorización. O sea, yo creo que con todo este tema hay un impacto económico muy importante en todas las industrias. Entonces, definitivamente, yo creo que en nuestra línea de seguridad y ciberseguridad, el presupuesto no se ve reducido, sin embargo, se ve priorizado y se ve focalizado. Hablando específicamente de MetLife, yo creo que teníamos muchas iniciativas de digitalización, de estar más en medios digitales, estar más, pues ya no es una iniciativa y de alguna manera la iniciativa nos alcanzó. O sea, de hecho la iniciativa nos rebasó. Primero era, queremos ser digitales, ahora es, somos digitales, tuvimos que ser digitales y es una inversión que se hizo, es un modelo que se tuvo que sustentar y como lo dije, sustentar con controles de seguridad, con alineados a regulaciones y tratando de obviamente tener un foco muy, muy importante con la ciberseguridad, con la protección de nuestros clientes y de nuestros empleados, por supuesto. Creo que un punto importante en el cual tenemos que hacer hincapié cuando nos referimos a cultura, cuando nos referimos a ciberseguridad, creo que la ciberseguridad puntualmente tiene un distintivo que es que no existen los perímetros, ¿sí? Que nuestras estrategias contemplan el hecho de que no existen perímetros, de trabajar de otra manera y fundamentalmente un aspecto colaborativo. Colaborativo en la industria. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos contactos con el resto de las entidades financieras. Tenemos un grupo de CISOs, ¿sí? Financieros. Y de hecho tenemos encuentros anuales con otros grupos de CISOs no financieros o de distintas industrias, con la intención justamente de intensificar esta cuestión de cultura de ciberseguridad desde el aspecto colaborativo,
¿sí? Hoy día compartir información de algún evento, de algún intento de ataque o de algún ataque, por más que sea otra industria, pero para que lo aprovechemos dentro de nuestra organización, eso es fundamental. Ese aspecto de comunicación y colaboración es lo que también debe estar presente en cualquier estrategia, ¿no?, de ciberseguridad. ¿Ustedes cómo lo trabajan este tema? Mira, yo ahí digo, me surge un tema, ¿no? Poco hemos hablado del proceso de manejo de riesgo, ¿no? O sea, no lo hemos tocado mucho. Sé que alrededor de todo esto inherentemente va, pero yo creo que ahí viene este centro, ¿no? O sea, a raíz de un manejo adecuado del riesgo es lo que te indica hacia dónde te tienes que mover. Igual en el caso de BCP. No hablemos de BCP, hablemos del BCM, ¿no? Que ese es el proceso que te permite reaccionar en caso, por ahí vi una pregunta en donde dicen, bueno, si no estaba considerado este escenario, pues es porque en algún momento tal vez hiciste el análisis de riesgo y no lo veías como un riesgo importante. Espero que así se haya hecho. Pero bueno, ahora, basado en esto, es importantísimo que estos procesos de manejo de riesgo, de la administración del riesgo, se incluyan en casi todo momento. O sea, tienes que ser más evolutivo ahí y tratar de, digamos, de ser más pragmático, como mencionaba Juan Carlos, pero en la administración del riesgo. No que hagas un análisis cada año o cada determinado momento, sino que reacciones bien, ¿no? Claramente. Y ahí se involucra el tema de tus equipos de atención a incidentes, ¿no? Por ejemplo, que yo creo que ahí es donde puede hacer un match un poco más adecuado. Sí, lo que es la gestión de riesgo, y ahí has nombrado un punto, ¿no? Decir, no basarlo únicamente en una gestión anual, ¿sí? En nuestro caso, sí existe, por una cuestión de control y de compliance, esa gestión anual o 2 veces al año, el ejercicio en sí, bien metodológico. Pero nosotros tenemos vamos a decir, una metodología express para también tomar decisiones de momento y muy rápidas, ¿sí?, que requiere el negocio. El negocio requiere de esa agilidad o de ese dinamismo, ¿sí? Y eso sí es fundamental. Volvemos en ese principio, volvemos al principio cuando decimos que hoy día la seguridad y la ciberseguridad está basada o centrada en lo que es este manejo y en lo que es la parte de la gestión de riesgos. A ver, creo que hemos abordado muchos puntos y tenemos un espacio, un tiempo un poco acotado para lo que son las preguntas. No sé qué, David, si estás por ahí, si quieres que pasemos a lo que es No, la parte de preguntas. no hay ningún problema, Claudio. Tenemos tiempo cuando son los temas muy interesantes, así que si podemos pedir la discusión, cualquier cosa, yo les dejo saber, yo les mando un mensajito. Excelente. O No sea le que digas venimos... eso a Claudio, ¿eh? Claudio se sigue porque se ve que Banco Patagonia tiene mucho. Sí. No, hay temas. Creo que como Un lo tema importante, Claudio, un tema ¿Sí? importante que Bien. era lo que yo mencioné de cierta forma, que era el tema de infraestructura, o sea, de toda esta estrategia y lo que acá en Chile está tocando vivir, que yo voy a hablar de la banca, ya, pero muchos bancos, como mencioné, están operando remoto, o sea, la mayoría, obviamente las sucursales, las agencias están operando con atención al cliente, con un personal mínimo, ¿ok? Pero todas las áreas que están detrás están operando remoto, ¿ya? Y eso también ha generado, como lo mencionamos, un cambio de cultura, que todas las empresas estén con estrategias de apoyo a las personas, o sea, porque obviamente en algunos casos hay mucha carga laboral, todo este tema del teletrabajo genera que tú de repente no respetes los horarios, que pases de largo y todo eso. Entonces es muy importante que las empresas, claro, tengan definiciones, tengan planes, tengan estrategias donde tú trabajes como equipo, trabajes a nivel de directorio, de gerencias, definiendo estructuras, definiendo modelos de trabajo, incluso definiendo nuevas modalidades tanto de oficinas, o sea,
en casos particulares hay empresas que ya definitivamente están sacando edificios, o sea, devolviendo, ya cerrando oficinas, que la nueva forma de operar es con estaciones de trabajo que son transitorias, o sea, tú llegas, pasas, vas a ver un tema puntual, a una reunión, a una toma de decisiones de algo y listo, y vuelves a tu casa. O sea, ya la operación ahora es de la casa. ¿Ya? Yo creo que eso también es importante, o sea, es algo que está cambiando mucho, que muchas empresas tomaron esas decisiones, van en ese rumbo y ya no van a volver a la antigua normalidad. ¿Ya? Hay temas de costos asociados también. Claramente ha cambiado, esta pandemia ha sido disruptiva en todos esos aspectos, ¿no? Y se ha reenfocado también en toda la parte de procesos. Se ha descubierto o hemos descubierto también que quizás hay que reducir edificios y hay que aumentar ciertos niveles de conectividad. Sin perder el foco en la seguridad. Estamos hablando de un trabajo remoto. Muchas de las organizaciones, por lo menos aquí en Argentina, no trabajaban o no tenían el concepto del trabajo remoto, sino de trabajar remotamente determinadas áreas técnicas, ¿sí? Porque son de soporte y eso. El trabajo remoto en sí involucra legalidad, involucra no solamente cuestiones técnicas, sino como venimos diciendo, aspectos de contención, aspectos que hacen, ¿sí? Un poco al trabajo al día a día. Ustedes venían haciendo home office puntualmente en sus organizaciones y en la industria en la que están. O sea, ¿era normal? ¿Existía esta normalidad de hacer home office o solamente trabajaban remotos determinadas áreas? ¿Cómo lo venían enfocando ese punto? Bueno, en mi caso, definitivamente no había esa cultura. Muy pocas áreas de soporte por alguna cuestión muy particular, en realidad lo hacían también desde casa porque era parte de la cultura, más allá de tener un tema de habilitación, digamos, tecnológica, era un tema cultural. Y dada esta situación, yo creo que la organización se adaptó bastante bien y ahora sí estamos abiertos. Coincido, hay temas legales por los cuales tampoco podrías regresar. Digo, eso ahí depende también de cada país y la situación ya muy particular de la evolución de la pandemia. Pero al final, lo que está sucediendo ahora es, como decía Diego, ya no es que vayamos a cerrar oficinas, porque en realidad la parte administrativa no es tan grande, pero sí ya no vamos a regresar. O sea, no está planteado un regreso en poco plazo, ¿no? Y va Diego, a cambiar esa forma. Ya hoy es totalmente diferente. Ok, gracias Alejandro. Ahí, Diego, se me ocurre una pregunta. ¿Ustedes continúan trabajando de la misma, o sea, con el 100% de los procesos que lo venían haciendo físicamente? ¿Este trabajo remoto ha impactado, hay cosas o tareas que no pueden hacer o que dejaron de hacer porque era necesario de hacer físicamente? Y después va lo mismo para ti, Juan Carlos. Sí, mira, en un inicio, claro, o sea, ocurrió un impacto, pero a medida que eso se fue identificando, se fue solucionando para hacerlo de manera remota, ¿ya? De hecho, se trabaja, como les decía, en una totalidad remoto, excepto estas áreas que son de atención al cliente, ¿ya? Que están obviamente en las sucursales de atención, con cajas y todo eso. Pero el resto está todo remoto, ¿ya? Se preparó la empresa para eso, a medida que obviamente todo llegó en un inicio repentino y no estábamos preparados, pero eso se fue manejando a poco y se fueron todos los procesos adecuando a esta nueva realidad, ¿ya? Ok, excelente. Juan Carlos. Sí, nosotros inicialmente teníamos procesos que definitivamente tenían que ser físicos, ¿no? Hay temas como entrega de cheques, entrega de ciertos valores o ciertos modelos, en los cuales de alguna manera se exigía tener esa actividad en sitio o por lo menos poder hacer validaciones de la persona físicamente, etc.
Y obviamente, como también hablamos de tener que hacer una inversión para mover esto, entonces evolucionamos definitivamente lo más pronto posible. Podría decir que el primer mes estuvimos con muchos temas que se tuvieron que detener porque eran físicos, porque tenían que hacerse en sitio. Y evolucionamos. Hoy en día ya tenemos pues un modelo más sustentable, un modelo más seguro para los diferentes canales y para los diferentes puntos. Y bueno, yo mencioné mucho el tema de que es un negocio de cara a cara, ¿no? Generar confianza y, ¿no? Tú tienes a tu consultor, bueno, aquí en Colombia le llaman consultor, en los diferentes países hay diferentes nombres, ¿no? Pero la persona comercial que te atiende es como tu persona de confianza para adquirir nuevos servicios o para preguntar cuestiones. Entonces, evolucionó mucho. Hay cosas que sí se tenían en el call center, pero no, los clientes también evolucionaron. Entonces, eso hizo un cambio. Y creo que hubo una muy buena aceptación de los clientes a este modelo gracias a que de alguna manera era obligatorio. Entonces, y bueno, al final es un proceso progresivo, ¿no? Porque vamos migrando y dentro de cada proceso, yo creo que nos pasó a todos, encontramos defectos, encontramos problemas, se tuvieron que analizar, se tuvieron que investigar y se sigue evolucionando el proceso, ¿no? Yo creo que además de estar trabajando remotamente, estamos en una mejora continua para poder hacer para llegar al punto adecuado en el cual tengamos minimizados los riesgos o ya aprendimos de nuestros vecinos que les hayan pasado algún tema o de nuestros proveedores, ¿no? Ok. Ahí ya creo que vamos a estar en tiempo para poder atender el Q&A, o sea, toda la parte de preguntas. Pero me gustaría por lo menos terminar o finalizar con algunos aprendizajes o lecciones aprendidas, ¿no? Y ahí ayúdenme ustedes. Pero un punto es que hemos cambiado como CISOs, tuvimos que reinventarnos, ¿sí? Desde todo punto de vista, procesos, estrategias, manejo, gestión de nuestro equipo, gestión de talento, ¿sí? La pandemia y su impacto económico, podríamos decir que no aumentó ni redujo el tema de la ciberinseguridad, ¿sí? Sino que se transformaron o se han, digamos, tenemos las mismas amenazas o los mismos tipos de ataques, solamente que en distintos volúmenes, se han triplicado en algunos casos, depende, ¿sí? Trabajamos el aspecto colaborativo, el tema de esta cultura de ciberseguridad. Hay, Alejandro, mucho hincapié en la parte de riesgos, ¿sí? De la gestión de los ciberriesgos, de que queda en claro que ya no estamos hablando de estrategias o de frameworks estáticos, sino que la ciberseguridad habla de dinamismo, ¿sí? Habla de una inercia y de la rapidez y la velocidad con la que nosotros también tenemos que tratar y trabajar nuestras estrategias. Que nuestros Business Continuity Plan o BCM, ¿sí? Todo el tema de management, nos ha ayudado a nutrir toda esta mejora continua y a continuar preparándonos, ya que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Mira, ahí digo, sí creo que va, yo no diría que cambia el rol del CISO, o sea, no lo veo como un cambio. Sí tienes que adaptarte, por un lado, okay. Pero, y sobre todo, digo, ustedes que están en una industria totalmente regulada, pues es un tema hasta legal, ¿no? Tu función como CISO. Yo creo que sí, dos cosas que vi que me deja como lección. La adaptación, o sea, que tienes que adaptarte a ciertos cambios que se hacen en cultura y en la organización y en los procesos de la organización. Y el otro tema definitivamente pues tendrá que ver con
tomar un poco más de funciones que probablemente antes no las percibías como tan relevantes, ¿no? Yo creo que ahí es como que la lección. Pero sí creo que ahí es muy contextual, dependerá mucho de la industria donde estás y del tipo de CISO que eres en la organización, ¿no? Porque también ahí pues se vale tener de diferente, digamos, diferente interacción, ¿no? Ok. Aquí tenemos a David y, digamos, pasamos a lo que es esta parte de preguntas. Creo que nos hemos explayado muchísimo en toda esta etapa de conversar, de charlar, porque ha sido una charla completamente agradable. Pero, David... Sí, muchas gracias, Claudio. Bueno, parece que para estos temas, ¿verdad? O sea, para temas de continuidad de negocios, cuando hay una crisis y también el próximo conversatorio, son para darle un día entero, son para darle varias sesiones, porque los puntos de vista de cada uno de ustedes en diferentes mercados, diferentes industrias, siempre dan para enriquecer a la audiencia. Me gustaría tener solamente una pregunta. La pregunta Héctor Aguado de OpenText. Él nos comenta que han hablado mucho de ciberseguridad. ¿Dónde dejan la seguridad forense? ¿Es muy importante para ustedes? Han hablado de respuesta de incidentes. Han contemplado implementar un DFRI, un Digital Forensic Response Incident. Si brevemente nos pueden dar un pequeño insight sobre esta pregunta que tiene Héctor y después, bueno, ya concluiremos el panel. ¿Hay alguien que quiere dar comienzo? O... Bueno, puedo hablar por lo menos desde el aspecto... sí, hablamos mucho, es cierto, hablamos mucho de ciberseguridad. Ciberseguridad no se enfoca, no lo enfocamos únicamente en lo que son aspectos de cumplimiento, ni aspectos colaborativos, sino que hay procesos, y muy bien la pregunta, de respuesta a incidentes, que es algo completamente distinto a lo que es gestión de incidentes, ¿no? Justamente sí, por lo menos en lo que es banca, que estamos bastante controlados y bastante regulados, tenemos procesos y utilizamos frameworks de respuesta a incidentes, los famosos playbooks, escenarios de ciberataque, tabletops, etcétera, toda esa terminología es parte de nuestra mirada de ciberseguridad. Hoy día la ciberseguridad, y es cierto, estuvimos hablando mucho quizás desde el aspecto preventivo, pero la mirada estratégica es, ok, nos atacaron, ¿cómo salimos rápido de esto? La resiliencia, ¿no? Ese aspecto. Entonces, es fundamental también tenerlo preparado, listo, hacer ejercicios y manejar lo que es un framework de Incident Response, independientemente de si elegimos NIST o elegimos otro tipo de framework, no importa, el que sea el apropiado para la organización, el que contemple esos procesos, el que nos ayude, no solo a las áreas de seguridad, sino a la organización, porque acá hay una transversalidad, hay manejos también con lo que son altas gerencias o directorios, de lo que es el manejo de esa crisis o el manejo y la rápida respuesta de lo que son los incidentes. Herramientas forenses también está dentro de nuestro alcance, ¿sí? Y nos ayuda justamente a salir de estas situaciones, porque fundamentalmente no es responder a una situación, sino también que nos sirva de lección aprendida para que no vuelva a suceder, y la única forma es encontrar los pacientes ceros, encontrar de dónde vino el ataque, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es parte, digamos, de toda esta estrategia de recuperación de Incident Response. No sé si alguien quiere... Sí. Yo creo que tú dijiste algo clave ahí, que es de hacer ejercicio. O sea, yo creo que eso es fundamental. Uno tiene que, dentro de la estrategia de ciberseguridad, un punto clave es hacer ejercicio de ciberseguridad, con distintos vectores de ataque. ¿Por qué? Porque eso te permite tener un aprendizaje. O sea, tú tienes, por un lado, tú tienes tus estrategias definidas, pero a medida que vas haciendo pruebas, tú vas aprendiendo cómo mejorar esa estrategia, vas probando todas las herramientas que tienes, ¿ya? Vas viendo qué tienes que mejorar, cómo tienes que responder, vas viendo si tienes terceros contratados
también evalúas si es que esos terceros están operando de la manera correcta, ¿ya? O sea, son una serie de ejercicios que tú tienes que preparar y tienes que planificar cubriendo distintos vectores, ¿ya? Tanto para probar las herramientas como para ver la cultura de los empleados, de distintas formas. Y eso te permite ir creciendo y desarrollando mejoras en todas las estrategias de ciberseguridad, tanto respecto a incidentes como a recuperación, todo eso. Claramente. Yo voy a... Perdón. Sí. Yo creo que dijiste un tema muy importante, ¿no? La banca es de la que está más regulada. Entonces, nosotros como institución financiera, aseguradoras, al final heredamos de alguna manera siempre los controles y los procesos de la banca. Entonces, nosotros igual como organización global tenemos, además de tener área de respuesta a incidentes y tener área de resiliencia global alineado, y cada uno de los países, ¿no? Por ejemplo, en mi caso en Colombia, alineamos tanto los planes. Yo diría que además de tenerlo, además de mantenerlo, y como bien ya mencionaron, de hacer las pruebas y hacer los diferentes ejercicios para tratar de estar más preparados, yo creo que nuestro plan de respuesta a incidentes evolucionó, porque siempre, al final los ejercicios siempre están buscando nuevos escenarios, y al final tuvimos un escenario que, como bien dijo Alejandro, probablemente lo evaluamos en su momento, probablemente no teníamos, no veíamos un impacto como el que está teniendo hoy en día. Entonces el nivel de riesgo era menor. Entonces, de alguna manera, esto nos hizo evolucionar nuestro plan de respuesta a incidentes, nos hizo evolucionar cómo funcionamos. Y lo que yo puedo decir es que además de hacer forencia a temas de incidentes, tanto nuestros como de nuestro vecino. Yo diría que dentro de este escenario hablamos de las comunicaciones que hay entre sectores, entre industrias, entre CISOs de la misma industria o de la misma línea de negocio, los mismos servicios. Yo creo que hablamos de una comunicación abierta. No nada más es la respuesta al incidente, es la confianza entre nosotros como compañeros, como colaboradores, porque al final toda la industria somos un equipo, considero yo, para trabajar sobre estos ataques, sobre estas exposiciones. Y yo creo que abrimos un abanico a la comunicación para estar mejor preparados, porque si le pasó a mi vecino, ¿no? Y él me comenta y estamos alineados y nos podamos apoyar, porque al final estamos basados en estándares. Los estándares de la industria salieron por esa colaboración entre proveedores, industrias y empresas de tecnología, ¿no? Entonces yo creo que más allá de solo la respuesta a incidentes es la evolución y la comunicación internamente en la compañía o en compañías globales a nivel global, todas las áreas, todos los subject matter experts de cada área, y a nivel industria con nuestros vecinos que también son CISO, ¿no? Resumiendo y ya para finalizar, creo que la conclusión o la frase es que la seguridad, la ciberseguridad, pongámosle el término marketinero que requiera, no importa, pero que la hacemos entre todos y no solamente desde las organizaciones, sino también nuestros clientes públicos, todos, ¿no? Creo que eso es fundamental a nivel cultural. David. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a Diego, Claudio, Alejandro, Juan Carlos.